Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Ya estamos en este espacio de Revista de la Universidad de México y hoy nos va a acompañar en este programa el escritor Álvaro Uribe, con quien vamos a conversar sobre su más reciente novela, Morir más de una vez. Álvaro Uribe nació en la Ciudad de México en 1953. Es licenciado en Filosofía por la UNAM. A la par de su labor como ensayista y narrador, ha ocupado los cargos de agregado cultural en Nicaragua y consejero cultural en Francia. Durante una de sus estancias en París, editó la revista bilingüe Altaporte y posteriormente fue coordinador de varias colecciones tanto en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como en la UNAM. Algunas de sus obras han sido traducidas al francés, al inglés y al alemán. Es autor de Topos, El cuento de nunca acabar, Recordatorio de Federico Gamboa y La parte ideal, entre otros ensayos y novelas. Con el libro El taller del tiempo obtuvo el premio de narrativa Antonín Artaud. Asimismo fue reconocido con el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska por El expediente del atentado. De su más reciente producción destacan los ensayos reunidos en Leo a Biorgés y la novela Morir más de una vez. Un libro, apunta Álvaro Uribe, donde me siento más desnudo frente al lector. Nacho, pues un gusto tener aquí a Álvaro Uribe. Hombre, viejo conocido. Universitario. Ya presentamos su anterior novela, El atentado, que además es un libro muy exitoso, que tuvo el premio Elena Poniatowska, que hicieron la película Jorge Fons. Querido Álvaro, pues bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias. Ya encontraste el caminito. No, ya. Cada libro, compromiso. Ya me andaba por regresar. Qué bueno que me invitan otra vez, estoy muy contento. El compromiso de cada vez que publicas un libro estás invitado. Muy bien. Oye, es que este programa es viejo ya. ¿Cuánto llevamos al aire, Nacho? 4 años y medio. 4 años y medio. Tú viniste hace Yo ya apenas más de llevo 2 dos. veces, bueno, pues me voy a apurar con el próximo libro. Apúrate con el próximo, sí. Así podemos irle midiendo a Álvaro cuánto tarda en hacer cada libro, cada vez que venga. Ya sabemos que hay un libro nuevo. Y Morir más de una vez, que es tan diferente al atentado. Era en buena medida la intención, por supuesto, el atentado. No digo que haya sido el éxito universal que yo quisiera, sí, en efecto, es mi libro, mi novela más exitosa, y de alguna manera me marcaba lo más fácil, casi lo que se pedía de alguna manera, porque se hizo película, porque trata de la historia de México, porque un público más grande que el que suele interesarse en mí se interesó en este libro. Se esperaba casi como la segunda parte, como Villavicencio regresa, o resucita a Arnulfo Arroyo, o algo así, y fue exactamente lo que decidí no hacer. Hasta ahora he logrado, con mis libros, esta ya es mi quinta novela, con cada una de ellas he logrado que por lo menos no se parezca a la inmediatamente anterior. Siempre es difícil dejar de ser la misma persona y dejar de ser el mismo escritor. Supongo que todos tienen un aire de familia, los libros, la prosa de alguna manera recordará de un lado a otro, pero efectivamente el tema es completamente distinto. No es una novela histórica, no pasa en México, es una novela íntima, muy personal. Yo me arriesgaría a decir que es mi libro más personal, sin duda, más íntimo, sí, que revela más mis sentimientos y en parte mi propia biografía. Y bueno, esto es para llevarme la contra y para yo mismo tener un reto distinto al de meramente seguir. No renegaré jamás del género histórico, de la novela histórica, pero ese ya lo había transitado una vez. Bueno, quise meterme ahora a otra novela que es pues prácticamente lo contrario, prácticamente lo opuesto de esa novela anterior. Bueno, dicen que los artistas y los escritores cuando encuentran el caminito ya están perdidos, ¿no? Sí. Que siempre tienen que renunciar a eso para ir renovándose. Casi te lo auguran, te lo desean, no sé si te lo desean con bien o con mal, que digo, ojalá encuentres tu voz. Yo creo que lo más terrible es que casi aunque no quiera la va encontrando. El problema es cómo disimula uno esa voz para acometer nuevos temas, nuevas inquietudes, además para adecuar esa voz a la propia experiencia personal, que bueno, uno necesariamente, si sobrevive, se va volviendo más viejo y va leyendo más libros y va conociendo más de las personas. Bueno, si contara uno eso con la misma voz de siempre, sí, empezaría a ser un poco aburrido para uno mismo, y si uno se aburre escribiendo un libro, pues imaginemos el pobre lector lo que va a recibir. Yo creo que hay que ponerse retos, y retos importantes en cada libro, hay que llevarse la contra. Yo me imagino a veces, esa es una exageración, pero ¿por qué no exagerar si soy yo el que se imagina a sí mismo? Yo me imagino como Houdini. Houdini
el gran ilusionista, se encerraba a sí mismo en una jaula, hacía que lo amarraran, lo encadenaran, luego lo metían de cabeza y luego lo metían en el agua y tenía 3 minutos porque si no se moría. Bueno, yo me imagino que así debe ser escribir una novela, hay que enjaularse uno mismo, hay que ponerse barrotes deliberados, amarrarse, ponérsela muy difícil para que si uno sobreviva sea un gran acto y bueno, si uno se muere pues murió por lo menos tratando de hacer algo que valía la pena. Es un poco mi intento que espero logrado en y esta por eso novela. es lo de morir más de una vez. Bueno, es una alusión. No, morir más de una vez es, por supuesto, es un título, lo menos que uno puede decir es que es un título paradójico. El primero en saber que nadie muere más que una vez soy yo, por lo tanto estoy proponiendo algo extraño con el título al decir morir más de una vez, y lo que intento relatar en la novela, no decir porque no es una novela de tesis, la novela no pretende convencer a nadie de nada, simplemente la novela desarrolla una serie de ideas, de premoniciones, de intuiciones, es que hay 2 formas claras en que uno sí se muere más de una vez. La primera son las situaciones límites, que así las llamaba el filósofo Karl Jasper, las situaciones límite, aquellas que nos enfrentan a la propia muerte, ya sea por una enfermedad grave, ya sea por un accidente grave. En esos momentos uno ve por primera vez de cara a la muerte. La otra manera que tiene cualquier persona, no solo los escritores, cualquier persona de enfrentarse a la muerte es la muerte de los seres queridos, de los seres cercanos. Cuando se nos muere alguien, es justo decir, es apenas una metáfora decir que nos morimos también un poco, nos quedamos mutilados cada vez que alguien se nos muere, ya vimos la muerte y ya la padecimos en carne propia. Bueno, la novela en ese sentido aborda los 2 temas. La novela comienza por un accidente, precisamente, y termina por una hospitalización, pues la novela comienza y termina por las 2 situaciones límites de que hablé, el accidente y la enfermedad, y el contenido mismo, esto es en el prólogo y en el epílogo de la novela, y luego los 4 capítulos centrales de la novela se trata de muertes ajenas, pero cercanas, de muertes que hacen al protagonista. El protagonista es un narrador que se define a sí mismo como yo. El yo, sí. El yo, también hay un Es el juego con el yo. Uribe. Que es Álvaro, pues sí. es yo, no es Álvaro Uribe. Bueno, pero hablando de que tu pero novela puede ser Álvaro Uribe, es sí. la novela más íntima que has escrito también, porque el detonador de esta novela es algo que te sucedió a ti, ¿no? Sí, claro, bueno, yo tenía planeado, yo viví mucho tiempo en París, habría que decir que la novela también transcurre en París, eso la distingue otra vez de la novela anterior del atentado, y lo que quería era narrar experiencias que me ocurrieron a mí y a gente de mi generación, o sea, gente que tendría ahora 50 y muchos, casi 60 años, cuando tenía entre 20 y 30, bueno, pude haberla narrado en México, pero a mí me ocurrió todo ese momento que es realmente decisivo de la vida de un hombre, de una mujer. Uno deja de ser joven entre los 20 y los 30, uno es ya prácticamente irremediablemente lo que es. Hay un escritor que dice, uno tiene ya la cara que va a tener toda la vida a los 30. Bueno, eso a mí me pasó en París. Naturalmente tiendo a reflejarlo en las historias que narro. Cuando quiero referirme a este periodo, me voy a París, lo hice abiertamente en esta novela, y eso recrea la impresión de que es una novela, como decía Nacho, autobiográfica, de que el yo que está narrando es Álvaro Uribe. Bueno, yo lo dejo a juicio del lector. He tenido experiencias muy interesantes porque personajes que vivieron conmigo cercanamente esa época de París me han alabado invenciones que no eran invenciones, que para mí eran recuerdos, y al contrario, me han dicho, bueno, qué bárbaro, qué manera de recordar, qué preciso eres en tal recuerdo, cosas que para mí eran completamente inventadas y que yo no sabía haber vivido. Con esto quiero decir que yo mismo parezco haber rebasado la frontera que es sutil, yo creo, en la narrativa, entre biografía e imaginación. Uno se va inventando su propia vida, incluso quienes no son narradores, simplemente al contarse a sí mismos, al contarle a un amigo lo que hicieron, al contarle a sus parientes de dónde vienen, al narrar un viaje, ya están inventando. Uno siempre se mejora, se empeora, se modifica a la hora de contar. Bueno, la novela trata también de esto, como el hecho mismo de narrar es ya un inventar, pese a que uno esté narrando la propia vida. Bueno, a ver, yo creo que además es un libro sobre la memoria. Sí, sin duda. ¿Verdad? Dice, luego de tanto tiempo ya no sé si me acuerdo de los hechos o si los voy inventando a medida que los evoco. Valle Inclán decía, las cosas no son como vivimos, sino como las recordamos. Claro. Ese es un aspecto fundamental, porque lo que estás diciendo aclara esa primera línea. Claro, la novela es alguien, la novela empieza
en 79, cuando los personajes principales, y yo, el más principal de los personajes, están saliendo de los 20, tienen 20 y tantos años, pero inmediatamente se proyecta a un futuro en que estos personajes ya tienen 50 y tantos, otra vez, también una edad muy parecida a la mía, a la que yo tengo y a la que tuve cuando escribí el libro, y es una novela sobre la memoria. La novela empieza pues recordando lo que pasó en esa época, hoy ya muy lejana, que son los años 70, y lo primero que hace la novela, esos son renglones que leíste, es hacer constar que es imposible reconstruir la realidad tal cual es. Lo que es posible, lo que nos es posible como narradores, y además todos somos narradores en potencia, todos contamos siempre, lo que le es posible al narrador, que en este caso está escribiendo la novela, es ir puntualizando siempre, ir dudando y decir, bueno, yo recuerdo esto, pero siempre es posible que haya dicho otra cosa. Incluso el narrador es juguetón, porque no solo aclara que a lo mejor está inventando, sino que hay veces que dice, bueno, la verdad es que si no lo dije, de todos modos lo voy a poner porque es mi novela y yo tengo derecho a poner en mi novela lo que yo quiera. Entonces, la novela me da la oportunidad de que aquello que hubiera querido decir hace 30 años y por alguna razón, por alguna tontería no dije, ahora lo voy a decir. Para eso escribo la novela, para componer incluso el pasado, para presentar el pasado de una manera orgánica que probablemente no tuvo la vida mientras la estaba padeciendo en ese momento. Bueno, y sobre todo, además, la ventaja del escritor es que, vamos a decirlo así, puede llenar con la imaginación los huecos que le deja la realidad, porque muchas veces es tan importante la recreación como la realidad misma. De hecho, es más, ¿no? Entonces tú tienes la ventaja de que construyes tu mundo y ese mundo ya es el tuyo. Vamos, ¿qué es más real? ¿Lo que sucedió en París en aquel momento o lo que tú cuentas aquí? Bueno, y además, yo ni siquiera podría, ni como autor, podría o quisiera pronunciarme de qué es más real, y además añadiría, para ustedes que ya leyeron la novela, cuando empieza la novela, repito que empieza con un accidente, bueno, al personaje que va a tener el accidente, en el momento en que cree que va a matarse en un accidente de coche, que está manejando un coche en el sur de Francia, él tiene una experiencia, vamos a llamarla metafísica, una experiencia fantástica, que consiste no en que recuerda en los últimos segundos de su vida, o en lo que cree que son los últimos de su vida, no recuerda toda su vida como se dice, yo no sé quién lo dice, pero se dice que cuando uno va a morir, se va a recordar rápidamente, como en un flashback cinematográfico, va a recordar toda su vida. Bueno, el planteamiento de la novela es, bueno, si el pasado, que es irreal, puede recordarse en el último momento, ¿por qué no podría recordarse el futuro? ¿Por qué no podría preverse el futuro? Y es lo que le pasa a mi personaje. Mi personaje, yo, en vez de recordar lo que ya le pasó, ve lo que la muerte le va a impedir que le pase. Ajá. Ve los años que hubiera vivido de no haber tenido ese accidente. Y entonces la novela, si uno toma en cuenta este principio, se convierte en otra cosa. Ya no es solo una novela sobre la memoria, sino que ya es perfectamente posible que los 4 capítulos centrales que ocurren en los años 2008, 2009, 2010, en nuestro presente, ya no sean capítulos reales, sino sean lo que este personaje está imaginando, previendo que va a vivir, y que en realidad ya nunca lo vivió porque tuvo el accidente. En la novela nunca se dice si el accidente fue verdaderamente mortal, y entonces estamos viendo lo que este tipo no vivió, o bien no fue mortal y de veras le pasó después lo que le pasó. El narrador, yo mismo, Álvaro Uribe, no nos pronunciamos al respecto. El lector tiene que elegir entre la posibilidad de que esta sea una novela fantástica y entonces todavía haya más invención de lo que parecía, o sea, una novela realista de un tipo que finalmente no tuvo el accidente. Eso nunca se dice, ni en la última página, que por supuesto no revelaré. Bueno, pues hay mucho que hablar sobre esta novela. Tenemos además para el público 4 ejemplares que nos envió la editorial Tusquets para las primeras personas que se comunican a nuestro correo electrónico, y enseguida vamos a volver para seguir conversando con Álvaro Uribe. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en la Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso aquí en Revista de la Universidad de México para conversar con Álvaro Uribe sobre su novela Morir más de una vez, pero antes vamos a hablar sobre una efemérides de hace 50 años, cuando fue publicada la novela Aura de Carlos Fuentes, una de sus novelas más emblemáticas, y esto nos dice al respecto Mauricio Molina. Aura cumple 50 años. En 1962, Carlos Fuentes publicó Aura, una de sus obras emblemáticas. Para aquel entonces ya había escrito La región más transparente,
y estaba dando a conocer La muerte de Artemio Cruz, su gran novela sobre el periodo revolucionario. Aura se conecta con sus primeras narraciones, las publicadas en Los días enmascarados, en las que la impronta de lo fantástico se deja sentir con particular fuerza. Aura se inserta en los libros que el autor situara bajo el tema de El mal del tiempo, esa zona donde lo histórico se convierte en pesadilla. En Aura, la lógica del ritual se superpone a la lógica de lo real. El ritual convierte a los personajes en algo que va más allá de sí mismos, se desdoblan, y es el ritual de las reencarnaciones lo que pone en juego a los protagonistas. Se trata de una representación del eterno femenino sujeto a una circularidad interminable. La fatalidad ritual de Aura, signada por el regreso de los fantasmas del pasado, hace que el protagonista, el historiador Felipe Montero, se encuentre con un ser que se ha triplicado, una anciana, una mujer madura y una joven cuyos ojos lo hechizan. En julio de 1962, a unos meses de publicada Aura, el crítico Carlos Valdés publicó en la revista de la universidad una breve nota de la que hay que citar estas frases. Sin que yo tenga en cuenta los marbetes de realista o fantástico, me atrevo a afirmar que Carlos Fuentes consigue en Aura plenamente lo que se propone: un relato de terror donde la fantasía se desboca y las pasiones de los personajes son descritas con maestría. Así se leía Aura en la era de su publicación. Pese a su brevedad, Aura es sin duda una de las obras mayores de Carlos Fuentes y se trata de un pórtico incomparable para entender su incansable proyecto narrativo. Pues muchas gracias a Mauricio Molina por un comentario tan agudo sobre sin duda una de las mejores novelas de Fuentes, ¿no? Sí. Es mi favorita, yo creo, sí. y la de muchos, es la más redonda, la más perfecta, ¿no? Tiene un capítulo que pocos han notado en el que dice, una frase en el que dice: ay, si tuviera yo tiempo para escribir una novela larga, si tuviera el tiempo y el dinero, escribiría una novela sobre cómo fue que llegó el primer español a México, y que es una novela larga, pero no tengo ni el tiempo ni el dinero, dice el personaje de Aura. Es curioso que allí en la novela más corta anuncia ya Terra Nostra. Bueno, pero continuamos con Álvaro Uribe, Morir más de una vez, un libro publicado por Tusquets, espléndido, sin lugar a duda es uno de nuestros mejores escritores, Álvaro, con una prosa de una limpidez verdaderamente asombrosa. Se ve que trabajas tus libros con verdadero deleite. Sí. Es lo primero que se nota, el oficio, el trabajo, la carpintería del escritor. Es lo que más me atrae. Yo no es que me quiera comparar con los poetas, les tengo demasiado respeto para traerlos a mi propio terreno, pero sí creo que debería escribirse la prosa como los poetas escriben la poesía, no imitándolos, sino adoptando una serie de reglas. Hablé hace rato de las barras en las que yo me encierro. Bueno, una de ellas, la más elemental, es que yo trabajo por párrafos, no por libros, ni siquiera por capítulos, ni siquiera por páginas, literalmente por párrafos, y trato de que cada párrafo tenga una serie de leyes semejantes, aunque no iguales, a las que puede tener la estrofa en poesía. Cada párrafo debe de tener su propio ritmo, sus propios juegos internos, debe ser en sí mismo una pequeña pieza. Yo me veo, tú dijiste artesano carpintero, yo me veo como artesano mosaiquero. Yo creo que lo que yo hago son mosaicos, las novelas, todas mis novelas las trabajo en mosaicos, y hago pedacitos muy chiquitos, y con esos pedacitos acumulo un pedazo más grande, y con esos pedazos más grandes llego por fin a la novela. Así trabajo. Escribo a mano todavía. Bueno, sí, ya aprendí a usar la computadora, tampoco soy tan pre-tecnológico, pero la computadora solo la uso cuando ya tengo la versión íntegra del texto a mano, corregida a mano. Y sin eso no puedo avanzar. Eso explica que venga tampoco este programa, entre otras cosas, porque me tardo como 3 años. ¿Cuánto te tomó escribir este libro? Como casi 3 años, 2 años y medio, casi 3 años. Y ya ha sido casi lo de lo más veloz
podría yo decir, en general me tardo 4 o hasta 5 Sí. años en hacer una novela. Bueno, claro, no estoy diciendo, sería muy presuntuoso decir que uno está escribiendo todo el tiempo, uno está muy ocupado con su propia vida, como todo el mundo. Yo le puedo dedicar unas cuantas horas, no muchas, diarias, sí procuro que sea diario, y escribiendo así me tardo eso mucho tiempo, y además arraso con bosques enteros. Entonces, imaginas, si escribo a mano quiere decir que escribo muchas veces cada párrafo, pero no lo escribo uno encima de otro como palimpsesto, sino que lo escribo en hojas distintas. Entonces llego a necesitar 8 o 10 hojas para un parrafito. Sí. Calcúlale que una novela de 250 páginas debe de tener como unos 1000 parrafitos. Bueno, pobres árboles, ¿no? Soy muy poco ecológico, pues. Oye, hay una parte de la novela, bueno, que subyace en toda la novela, que es cómo transforma al ser humano el saberse amenazado por una enfermedad que puede ser mortal, el saberse sobreviviente de un accidente como el accidente que tú narras aquí al principio del libro. Sí sufre una transformación el ser humano que Sí, yo creo que sobrevive. sí. Y es una transformación curiosa que también se sugiere o se dice incluso a veces en la novela, y es que te transforma en el sentido de que de pronto formas parte de un grupo reducidísimo de gente que son los condenados a muerte. Eso te coloca en otra posición respecto de todo, del humor, del amor, de la amistad, de cualquier cosa. Realmente, porque lo más difícil de compartir es el sufrimiento. Del sufrimiento se puede decir muy poco. El sufrimiento se padece, incluso cuando estás sufriendo de veras, no tienes ni siquiera la posibilidad de contarlo, cuando estás de veras enfermo o de veras accidentado. Lo que puedes contar es después, y volvemos al tema de qué rescatas, la memoria que es capaz de reconstruir. Bueno, se dice en la novela, la memoria rescata casi todo menos el dolor mismo. La memoria rescata el hecho de que padeciste dolor, pero felizmente yo creo que es uno de los dispositivos de seguridad que tiene nuestra propia estructura psicológica, que a la hora de evocar el máximo dolor que hayas tenido, yo que sé, una puñalada cerca del corazón, felizmente no evocas el dolor real. Sí. Te morirías otra vez pues de nada más evocarlo. Simplemente sabes que lo tuviste, y eso te va convirtiendo como miembro de una secta. De los que tuvieron esta experiencia, finalmente acabamos siendo todos, en el último momento todos vamos a sufrir, nos vamos a morir, pero aquellos que la vieron de cerca y no murieron, yo creo que sí pertenecemos, puesto que yo he estado en tal circunstancia, a una secta. No te hace mejor persona, desafortunadamente. El sufrimiento no sirve para la moral, pues no te hace ni más moral ni nada, pero sí te hace una persona distinta en la medida que es alguien que, por lo menos, no es que pierdas el miedo, pero por lo menos sabes cuál es el objeto de tu miedo, y eso te hace distinto a los que no han padecido este terror, esta casi certeza de la próxima extinción, ¿no? Fíjate que voy a permitirme ilustrar un poco lo que acabas de decir, porque además hay otro elemento en Morir más de una vez de Álvaro Uribe que es muy manifiesto, y es la honestidad, porque así como uno imagina, se necesita honestidad para de veras decir lo que realmente uno está viviendo, imaginando. Decía Hemingway que lo que es falso lo nota el lector. O sea, si es verdad eso, ¿no? Dice, yo hoy quiero escribir un párrafo que sea verdad para mí, decía Hemingway. Yo escribí que cuando uno está enfermo es difícil, si no imposible, comunicarse plenamente con los sanos. Agrego que desde la salud recobrada, uno va perdiendo la comunicación con la enfermedad, lo mismo la propia que la ajena. A lo largo de 2009 y 2010, en que me sentí cada vez más reconciliado con mi cuerpo, pensé cada vez menos en quienes no tenían tanta suerte como yo. No intento absolverme de mi egoísmo, solo quiero hacerlo constar con la mayor honestidad. Es otro elemento fundamental. Sí, bueno, yo intenté ser honesto. Añadiría lo que dices, que por la magia de la creación, de la fabricación, de la composición literaria, la honestidad misma, que en principio debe de ser, es una conducta moral, es una conducta calificable moralmente, también se convierte en una estrategia literaria. Ser honesto o parecer honesto es una forma también de interesar y de atraer al lector. Uno mismo, a fuerza de ser honesto, acaba preguntándose, pero de veras
de veras estaré diciendo toda la verdad. No sé si te haya pasado como escritor, acaba siendo muy difícil saber si pareces honesto o de veras lo eres. Yo espero quedarme con lo segundo, yo espero que se trasluzca en este párrafo y en la novela entera una absoluta honestidad. Yo no intenté falsear mis experiencias, pero siempre queda la duda, y no habré puesto un adjetivo de más, ¿no? Y no habré embellecido un poco la honestidad. Pero bueno, Lector, yo como lector por lo menos creo que si algo brinca en el libro es la honestidad, no, pues y por ahí lo dijeron algún crítico, leí yo, que hablaba de la moralidad. Sí, me consuela porque además son temas, por supuesto, que están tratados en la novela. La sustancia general de una novela es siempre estética, pero lo que subyace a esta estética necesariamente, puesto que estás contando la vida de los hombres y las mujeres, es lo moral, ¿no? Una novela, aunque no quieras, presenta una visión moral del mundo. Más vale quererlo. Como autor, más vale estar consciente de eso y tratar de ver cuál es la visión moral del mundo que vas a presentar. Y de eso yo espero, la mínima es ser honesto, la mínima es contar las cosas como son y no estar engañando a nadie, nada más para que te compre tu libro o para que te quiera más. Bueno, y tocas diferentes temas que tienen que ver con esto, como por ejemplo la muerte y el azar, la muerte y el erotismo, la muerte y la religión, que también es importante, ¿no? Claro. De cómo te transforma en ciertos momentos las creencias que has tenido y que a lo mejor no afloran sino en ese momento. Sí, y de cómo, bueno, en el caso de alguien como yo que soy, yo pasé de ser ateo en lo personal, o sea, de negar positivamente la existencia de Dios, a ser agnóstico, para quienes no sepan lo que significa esta palabreja, a dudar acerca de cualquier prueba, ya sea en favor o en contra de la existencia de Dios. Yo me pronuncio que no sé, me pronuncio ignorante en estos términos. Bueno, para un ignorante en estos términos es muy distinto el enfrentamiento con la muerte o con la cercanía de la muerte que para un creyente. Un creyente tiene por lo menos el asidero de que algo habrá después, de que este sufrimiento tendrá sentido. Bueno, cuando no eres creyente, que es mi caso, ni siquiera el sentido se lo tienes que dar aquí, no es para después. El sufrimiento, si tiene algún sentido, es el sufrimiento mismo. Bueno, lo que se encuentra en la novela, creo yo, contado con honestidad, es que no tiene un sentido particular, hay que dárselo. Sí, el sufrimiento no está ahí para hacerte mejor, no está ahí para llevarte a ningún lado, no está ahí para nada. Tú eres el que tienes que decir, bueno, yo con el mío voy a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, una novela. Sí, bueno, ¿no? Decía Borges que la inteligencia y la creatividad también deben de manejarse cuando uno siente la muerte cercana, cuando uno está enfermo, ¿no? Bueno, y hay esta es una bendición, y ya casi la diría en el sentido religioso, aunque ya dije que no practico. Si hay una bendición en el hecho de poder recoger tu experiencia y luego narrarla, y es que, como lo sabes de antemano, a la hora de sufrir, y eso también espero se trasluzca en la novela, el narrador está consciente mientras narra el sufrimiento de que si sobrevive va a tener sentido, y el sentido es que lo va a poder contar. Sí. El sentido es que para él el dolor no va a ser una experiencia completamente inútil, completamente innecesaria, puesto que va a dar lugar a lo mejor a una página legible, a lo mejor a un libro entero legible, y bueno, eso siempre es un privilegio que el narrador, que el escritor en general, que supongo que el artista en general tiene sobre el resto de la humanidad, que es que, bueno, casi cualquier cosa que te pase, incluso la mala fortuna, es de algún modo fortuna, porque también estás aumentando tu capital estético a la hora de sufrir. Es casi horrible que lo diga, es casi como estuviera aconsejando, sufran todos y escriban buenos libros. Bueno, no, de ningún modo estoy aconsejando nada, pero aún así, sí es una ventaja saber que cuando estás sufriendo algo podrás sacar si sobrevives. Lo que no sabe uno si va a sobrevivir, desde luego, ¿no? Bueno, pues nosotros te deseamos muy buena fortuna, deseamos que vuelvas a este programa con una novela más, Después de morir de una vez, que por cierto le recordamos al público, tenemos 4 ejemplares para las primeras personas que se comuniquen a nuestro correo electrónico. Y Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchas felicidades por este libro. Nacho, nos vamos. El agradecido soy yo. Y prometo venir pronto, que venga pronto. Sí, muy pronto, pues ya verán, habrá una sorpresa. Bueno, pues hasta la próxima aquí en Revista de la Universidad de México. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.